Un presidente se subió a un escenario en el país vecino y pidió que no voten al hombre que gobierna ahí. Lo llamó ladrón, lo llamó presidiario. Al día siguiente, el vecino le retiró el embajador. Entre Argentina y Brasil no pasaba algo así desde hacía más de 20 años. Y casi todos lo contaron igual. Un exabrupto, un presidente que se pasó de rosca, un problema de formas. No fue un exabrupto. Fue decir en voz alta lo que media diplomacia se pasa la carrera entera sin decir. Y lo verdaderamente incómodo no es eso. Es que el método, cruzar la frontera para meterse en la elección del vecino, no lo inventó él, lo copió. Y lo copió de una estructura que lleva 36 años haciéndolo, sin que a nadie le pareciera escandaloso. Si me estás escuchando desde Estados Unidos, esto lo vas a reconocer enseguida. Soy Miguel Díaz, esto es Tablero Global. Volvamos a 1990. Acababa de caer el muro de Berlín. El comunismo se quedaba de un día para otro sin imperio y sin excusa. Y ese julio, en Sao Paulo, se juntaron a decidir qué hacer con los restos. Convocaron dos, Fidel Castro y un dirigente sindical brasileño que todavía no había sido presidente de nada. Se llamaba Lula. De ahí salió el Foro de Sao Paulo. Y esto no es una lectura mía ni de un opositor. La paternidad la reivindica el propio Partido Comunista de Cuba, en su página oficial, con esas dos firmas. En la mesa fundadora estaban ellos, el Frente Sandinista de Nicaragua y el Partido de los Trabajadores. Hoy, según su propia contabilidad, son 128 fuerzas políticas de 28 países. Para un segundo y medí eso. 36 años de estructura política continental. Reuniones periódicas, agenda compartida, campañas que sostienen entre países. Enfrente, cada uno iba a su elección solo. Y ahora escuchá como lo explicó el propio Lula este agosto. Que a melhor via para a gente chegar ao poder não era da luta armada. Dijo que armó el foro, textual, para intentar decirle a toda la izquierda que la mejor vía para llegar al poder no era la de la lucha armada. Escuchá esa frase otra vez, despacio, porque ahí está todo. No dijo que cambiaría el objetivo, dijo que cambiaba la vía. Y la doctrina que salió de esa corriente lo dice sin ninguna vergüenza. El socialismo del siglo XXI se distingue del anterior en que ya no llega con fusiles, llega ganando el Ejecutivo y desde ahí toma el aparato del Estado. Guardate esa palabra que la vamos a necesitar al final, destino. Ahora saltemos a hoy y mirá lo que cambió. En mayo, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y hoy candidato, entró al despacho Oval, se sacó la foto con Trump y salió a contar que el presidente de Estados Unidos le había transmitido su respaldo. Eso no es un cable diplomático, es una foto de campaña emitida desde la Casa Blanca. Y después vino la palanca económica. Acá hay que ser preciso porque hay dos aranceles y no son el mismo. El del año pasado, el del 50%, Washington lo justificó abiertamente por el juicio a Jair Bolsonaro. Decía en voz alta que era político. El de este julio es otro instrumento, 25% tras una investigación comercial de un año. Y ahí el nombre de Bolsonaro no aparece ni una vez. Pero fíjate en dos cosas que no dependen de interpretación. Una, entra en vigor a poco más de 2 meses de la elección brasileña. 2, el café y la carne quedaron exentos. Se aprieta el gobierno de Brasil sin tocarle el desayuno al votante de Estados Unidos. Eso no es política comercial de manual, es cirugía. Y te dice que Washington dejó de comportarse como árbitro del hemisferio para comportarse como jugador. Y acá aparece el hombre que se puso al frente de esto. Milei no fue a Sao Paulo a una cumbre de Estado. Fue a un acto de campaña del partido que proclamaba candidato a Flávio Bolsonaro. Y ahí dijo lo que ya escuchaste. Ahora, lo interesante no es el insulto, es lo que hizo cuando medio continente le pidió que se retractara. No se retractó, argumentó. Un periodista le insistió, la forma fue demasiado agresiva. Milei le devolvió una pregunta. ¿No le parece agresivo que alguien le robe? Si viene uno y le roba el celular,
Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Y sobre el fondo fue igual de literal. Que Lula fue condenado, que estuvo preso y que textual lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. ¿Y es cierto? En lo esencial sí. Y acá hay que ser preciso porque es donde se juega la credibilidad. En 2021, el Supremo brasileño le anuló las condenas a Lula, pero no lo absolvió. Las tiró abajo porque el juzgado de Curitiba no tenía competencia para juzgarlo, y en el mismo proceso declaró parcial al juez que lo había condenado. Ninguna de las dos cosas es una declaración de inocencia. Y cuando lo apretaron a Milei otra vez con las formas, no se escondió detrás de nada. Dijo textual: yo tengo unas formas horribles, pero tengo resultados. Y ahí está el método entero. No pidió perdón por el tono, discutió el fondo. Pero el movimiento que de verdad importa no lo hizo con un micrófono. Lo hizo con una lapicera 5 meses antes y casi nadie lo cubrió. En febrero, Argentina firmó un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Más de 1.600 productos entrando sin arancel. Y en el Mercosur eso es una herejía, porque el bloque negocia en conjunto y nadie firma solo. Argentina firmó sola. Y ahora la pieza que casi nadie está mirando. Desde la Casa Rosada están armando una cumbre de presidentes de derecha antes de fin de año. La organizan el asesor de Milei, Santiago Caputo, y el canciller argentino. Y la lista de invitados es un mapa en sí misma. Media docena larga de presidentes de Chile a El Salvador. Un funcionario argentino lo definió sin metáforas. Quieren construir un bloque y textual: Javier debe ser la referencia con Washington. No es una foto de amigos, es una candidatura a interlocutor único del continente ante Estados Unidos. Ahora, seamos exactos, esa cumbre todavía no ocurrió. Es un proyecto, no una fotografía. Lo que sí ocurrió es la gira internacional de Milei. Primero en la asunción del nuevo presidente colombiano y al día siguiente en Ecuador. Y por si dudas de que esto responde a un diseño y no a una serie de arrebatos, escuchad cómo lo cuenta él. Dijo que cuando arrancó en 2021 había un solo país azul y todo lo demás rojo. Que hoy el mapa ya es mayoritariamente azul, pero que no se nota. ¿Por qué? Textual: porque Brasil está rojo. Ahí tenés el episodio entero en 4 palabras. 36 años después, este lado empezó por fin a organizarse igual de serio. Y le falta una sola pieza, la más grande de todas. ¿Y qué hace el hombre que construyó la primera estructura cuando enfrente empieza a aparecer otra? Convierte el ataque en campaña. Cuando Lula lanzó su cuarta candidatura en un pabellón de Sao Paulo, dijo textual: mientras yo viva, la extrema derecha no volverá a gobernar este país. Si quieren venir Trump y Milei, que vengan. Yo no quiero ayuda de afuera, solo la del pueblo brasileño. Escuchó el mecanismo, porque es viejo y funciona. Al arancel le respondió por lo formal, activó una ley de reciprocidad y se fue a la Organización Mundial de Comercio. Pero en campaña no discute el arancel, ni discute su gestión. Convierte a 2 presidentes extranjeros en el adversario de su elección interna. Y hay que reconocerlo, le está funcionando. Pero ese mismo manual se le dio vuelta con el país más chico de la mesa. Visitando una fábrica de armamento, justificó el gasto militar diciendo que Brasil no puede olvidar que textual: un buen día Paraguay decidió invadir Brasil. Hablaba de una guerra del siglo XIX en la que Paraguay perdió entre la mitad y el 60% de su población. No de su ejército, de su población. El Congreso paraguayo entero lo repudió en días y su canciller lo cerró con una frase: la dignidad de Paraguay no se negocia. O sea, el hombre que se presenta como el defensor de la soberanía de la región acababa de pisarle la soberanía al socio más débil del bloque del Mercosur. Y adentro tampoco lo ayuda nada. Las encuestas lo dan arriba por unos 5 puntos, que a 2 meses de la elección no es un colchón.
Y a fines de julio, un micrófono que quedó abierto en el Palacio Presidencial lo captó invitando a tomar un café al juez del Supremo que condenó a Bolsonaro. Una frase suelta sin contexto, y en campaña eso circula más que cualquier sentencia. Y acá me bajo del entusiasmo, porque hay 3 cosas que no me cierran. La primera, el foro no es un comando único. 128 partidos, incluyen desde el Partido Comunista de Cuba hasta socialdemócratas que no le rinden cuentas a nadie en La Habana. Presentarlo como un solo cerebro dando órdenes es exagerar. Y cuando exagerás, le regalás al otro la única parte de razón que tiene. La estructura existe, está probada y lleva décadas funcionando. ¿El control remoto? No. La segunda, lo de este lado hoy todavía no es una estructura, es una lista de invitados y una cubre que no se hizo. No tiene sede, ni secretaría, ni 36 años de rodaje. Llamarlo bloque a esta altura es ser muy generoso con un borrador. Y la tercera, que es la que más me cuesta decir, la palanca aprieta, pero no dobló a nadie. Con el arancel más alto encima, buena parte del año, Brasil igual cerró con récord de exportaciones, porque tiene otro comprador esperando y ese comprador está en Beijing. Ah, y el cafecito con el juez. Es una imagen, no una prueba judicial. A ese mismo juez Washington lo sancionó el año pasado y lo sacó de la lista a los 135 días, sin explicación pública. El expediente es más enredado que el clip. Como suelo decir, juntemos todo. Te pedí que guardaras una palabra, destino. Durante 36 años, una sola corriente tuvo estructura continental para llegar a él. Y ya sabemos cómo se ve el resultado donde llegó y se quedó. Venezuela acaba de cambiar de manos y Cuba se apaga sola después de 60 años. Eso no es una predicción, es el registro. Enfrente, la organización de la nueva derecha recién empieza y todavía es un borrador. Pero por primera vez en 3 décadas y media existe. Y por eso el 4 de octubre no es una elección brasileña más. Es la pieza más grande del continente y esa no se toma por la fuerza. Se vota. Lo que se decide no es solo quién gobierna Brasil, es si el país más grande del hemisferio mira hacia Washington o sigue mirando hacia Beijing. Te dejo la pregunta y me importa más la tuya que la mía. ¿Alcanza con ganar elecciones sueltas para revertir 36 años de organización? ¿O hace falta construir algo permanente y dejarse de improvisar cada 4 años? Decime qué pensás y desde qué país me estás escuchando. Soy Miguel Díaz, esto fue Tablero Global, nos escuchamos.